noches, 21:03, 20 grados la temperatura en Asunción. Estamos en vivo, gracias por la preferencia de todos los martes en este capítulo de La Caja Negra. Dos temas para desarrollar. Histórica licitación para vender energía al Brasil tras 50 años de espera. Este anuncio que el gobierno hizo la semana pasada. ¿Qué es lo que esto va a significar? Van a estar con nosotros el ingeniero Félix Sosa, el presidente de la ANDE, el ingeniero Francisco Escudero y el director de Francisco Escudero, que es director de Planificación y Estudios de la ANDE. Nuestro país, después de este acuerdo que se logra con el Brasil, muy ventajoso, por cierto, para el Paraguay, va a incursionar en el mercado eléctrico brasileño con venta de energía de Acaraj. Un hito histórico. Algunos detalles que compartían: se van a ofertar 100 megawatts de energía de la usina de Acaraj y Paraguay abrió la licitación para exportar la energía al vecino país. Un tema extremadamente interesante porque desde la vigencia del tratado y después de 50 años nuestro país está a la espera de esta posibilidad de ofertar nuestra energía al mercado brasileño. Nos decía en una de las tantas entrevistas que hicimos con el ministro de Industria y Comercio, Javier Jiménez, es como para que la gente entienda, poner en las góndolas del supermercado la energía del Paraguay. Y eso es muy interesante para nuestro país. Y vamos a arrancar con este tema. Vamos a hablar vamos a dividir en dos bloques. Vamos a arrancar con el arquitecto Gustavo Massi y después en el segundo bloque va a estar con nosotros el senador Natalicio Chase, presidente de la Comisión de Obras del Congreso. ¿Por qué el tema obras? Nosotros nos preguntábamos hoy qué pasa en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a cargo de la ingeniera Claudia Centurión. El sector de la construcción espera adjudicación de grandes obras. Nosotros hicimos un trabajo, vamos a compartir en el informe. Ingresamos al portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Y este es un dato, enseguida le vamos a saludar al arquitecto. Registra 0 contratos de adjudicaciones en el actual periodo. De enero hasta ahora, mayo, arrancamos junio, es cierto. 0 registro de contratos de adjudicaciones de obras. Falta mayor dinamismo. Nosotros hablamos con referente al sector de la construcción, están muy preocupados porque el MOPC no adjudicó ninguna obra en 9 meses y eso preocupa al sector. Nos contaba un integrante, uno de los gremios grandes, Cavialpa, que organizaron el Día de los Trabajadores y algunos de los miembros dijeron que vamos a celebrar si no hay trabajo. Y no sé cómo terminó esa celebración del Día de los Trabajadores. Haciendo una introducción de este tema, ¿qué pasa en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones? El sector de la construcción pide más dinamismo. Arrancamos con este informe, a la vuelta hablamos con el arquitecto Massi. Sector de la construcción espera adjudicación de grandes obras. El sector de la construcción está enfrentando grandes desafíos en la actualidad, a la espera de que el gobierno adjudique grandes proyectos que permitan reactivar el rubro. La actual falta de dinamismo genera preocupación entre las empresas constructoras, que también reclaman el pago de los intereses. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones todavía no adjudicó ninguna obra en los últimos 9 meses. La situación se ve reflejada en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que registra 0 contratos de adjudicaciones de obras en el actual periodo. Si bien los trabajos de la Ruta 12 se encuentran en andamiento, con la orden dada la semana pasada para el inicio de los primeros 3 tramos, esta consiste en una obra licitada en la administración anterior. El gobierno actual es consciente de la necesidad de impulsar las obras de infraestructura. Así lo expuso días atrás el presidente de la República, Santiago Peña, durante su informe de gestión presentado ante el Partido Colorado. Allí, el mandatario hizo promesas de construcción de varias obras, entre rutas, puentes y alcantarillado, además de hospitales y escuelas. Apostamos fuertemente a la obra pública, entendiendo que esta, además de ser un motor fundamental para el crecimiento y la generación de empleo, promueve la inclusión social y mejora la calidad de vida de todos los paraguayos. Entre las obras que impulsaremos está la Ruta de la Soberanía, la Ruta Bioceánica en su tercera etapa y la construcción del puente
que va a permitir que Paraguay pueda conectarse con el Brasil y con la Argentina. La construcción del acceso al segundo puente en el río Paraná, la construcción de la ruta Puerto Indio, la construcción de la ruta 12, obras de acceso a agua y alcantarillado para Ciudad del Este, Presidente Franco, Pilar, Mariano Roca Alonso, Lambaré, ciudades intermedias, la terminación de la costanera sur, la licitación en la ruta 1 para que tengamos algo similar a lo que hoy disfrutamos en la ruta 2, la defensa costera para Pilar, la costanera de Concepción que anunciamos el pasado fin de semana, la construcción de 7 grandes hospitales en todo el territorio nacional, la construcción de grandes escuelas modelo en las cabeceras departamentales, proyecto de transformación del transporte público como una de las acciones más osadas que habíamos hecho en esta materia, el nuevo barrio Tacumbú y la solución de viviendas para 1.500 familias en ese lugar, entre muchas otras que estamos llevando adelante. Frente a las promesas del gobierno, las constructoras esperan adjudicarse grandes proyectos que dinamicen la economía. A la vez, reclaman a las autoridades que se concreten los pagos pendientes de los intereses, ya que esta situación impacta negativamente en sus operaciones. El negocio de la construcción emplea de forma directa a alrededor de 300.000 personas, siendo así un actor clave en la economía. En la actualidad, el número de puestos de trabajo en el sector se redujo moderadamente y está por debajo de algunos años anteriores. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, este año la cifra de trabajadores empleados es de 220.000. El año pasado se situó en 198.000. En el 2021 estaba en 300.000 y en el 2020 en 264.000. El motivo de estos números es la falta de nuevas licitaciones, habitual tras un cambio de gobierno, lo cual provoca una caída en las ofertas de empleo en el rubro. La paralización de las obras afecta tanto a los trabajadores como a las empresas constructoras, que invierten en equipamiento financiado a largo plazo y no pueden saldar sus deudas si no se ejecutan los proyectos planificados. Por lo tanto, resulta sumamente crucial adjudicar nuevas obras y, con base en lo que está proyectado, se espera que en el segundo semestre el sector comience a reactivarse con mayor fuerza. Arquitecto Gustavo Massi, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola Jorge, encantado de vuelta de estar contigo. Hace rato no vengo. Demasiado tiroteado, más relajado, más. Pues es que a mí me dicen algunos periodistas que soy verborrágico y que es una palabra que no me gusta, bueno, soy verborrágico. Yo siempre trato de sumar y construir país, construir el Paraguay. Y si tengo que criticar, siempre critico con fundamento. Yo no critico sin fundamento. Todo lo que yo digo tiene un fundamento. Ahora, que a la clase política, a los que gobiernan el país, no les guste porque digo la verdad, es otro problema. A ver, hay dos hechos que acá, a nosotros cuando vimos, dato objetivo, creo que vos también tenés el portal de contrataciones públicas. Sí, señor. ¿Cómo que se registran 0 contratos? Esto es así, a ver, lo dijo recién el presidente de la República y no lo dije yo, lo dijo él. Ruta a la Soberanía, gobierno anterior. Ruta General Brugués, gobierno anterior. Ruta 15, Bioceánica, gobierno anterior. Atendé lo grave. En diciembre le dieron el anticipo. O sea, Ruta a la Soberanía todavía no se adjudicó. Se adjudicó la General Brugués en 3 paquetes. Se adjudicó, o sea, todavía no se adjudicó Ruta 15, que es la Bioceánica. Le dieron el anticipo y después de 5 meses le dan la orden de inicio. ¿Cómo funciona el ministerio? Es mi pregunta. ¿Cómo es posible que yo esté al frente de un ministerio, dé el anticipo y después de 5 meses doy la orden de inicio? Algo no está funcionando. No tenía fiscalización. Entonces, compañero, cuando vos llegaste al ministerio en el mes de agosto, vos, como yo siempre digo, hacen el análisis de qué estás recibiendo. A partir de ahí vamos a empezar a construir y decir, estas son las obras que me dejaron y estas son las obras prioritarias que tengo que llevar adelante. ¿Cómo hago? Me voy al Ministerio de Economía, me siento con el ministro Fernández Baldoino y le digo, ministro, voy a tener presupuesto para estas obras que son prioritarias.
y empiezo a encarar cómo tiene que ser un gobierno. Porque yo no quiero hablar del informe del presidente de la República y no me vaya a hacer hablar porque no quiero hablar, porque voy a destrozar el informe. Y es lamentable como su ministra le está pasando datos que no corresponden. Y me preocupa. ¿Sabe por qué me preocupa aún más? Me preocupa aún más porque veo que no maneja el ministerio. El ministerio hoy, los perros saltan. Yo te cuento porque tengo informe. Yo tengo muchos colegas ahí adentro. Y no saben para dónde van a ir a patear. Hoy un día te dice una cosa, al día siguiente te dice otra cosa. Los gremios, y ahí sí me voy a poner duro. Porque yo soy parte de un gremio que es Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción, que es la cámara más grande del Paraguay. Ese es Capaco. Capaco. Capaco perdió su identidad, al igual, bueno, Caviar Palo para mí no existe porque son los vialeros, pero se formó por una cuestión coyuntural de, vamos a decir que querían separarse para decir nosotros somos los grandes y ustedes son los chicos. Yo nunca le escuché a ellos golpear la mesa o gritar o ponerse en contra de un llamado a licitación dirigido. Y me vi ahí al punto. Ruta 1. Esta que se llamó y que dijo el presidente de la República. La Ruta 1 es una ruta donde solamente precalificaron 5 empresas. Y hay 2 empresas de Brasil, escúchenme bien lo que voy a contar, y lo digo con total responsabilidad, Lavallato, metida hasta la camiseta. Y le eliminan el resto. ¿Y quiénes son los 5 que calificaron? ¿Cómo es lo que funciona el Paraguay? El Paraguay va a ser un país de igualdad de oportunidades para que todos oferten y tengamos mejores precios. ¿O vamos a seguir dirigiendo para ciertas empresas? Esas son las cosas que a mí me preocupan. Entonces, ¿quién es? Y ahí te voy a decir, ¿quién es el pelotudo en el Paraguay? El arquitecto Masi, porque denuncia y porque dice las cosas. Pero yo no le miento al presidente de la República. ¿Quién le miente al presidente de la República? Su ministra le miente, porque no le cuenta la verdad. ¿Cómo es posible que en 10 meses, vos fuiste muy generoso, en 10 meses no hay llamado a licitación? Te voy a dar un dato. 600 millones de dólares, aprobado por el Senado de la Nación. 600 millones de dólares. Banco Mundial. Obras hidrosanitarias importantísimas que generan mayor cantidad de empleo. No se llevan adelante. A ver. Y te voy a contar algo. Sí. De las 6 paquetes son, 6 paquetes. De 6 paquetes llamó a 2. Y llamó dentro de un esquema de obras dirigidas donde no califican las empresas paraguayas. Espectacular. Para hacer planta de tratamiento. A mí que me disculpe la ministra porque yo no tengo nada personal contra ella y lo digo mirándole a la cámara. Yo no tengo nada contra vos, ministra. Pero ¿sabes qué, ministra? Te estás equivocando en tu modelo de gestión. Para hacer planta de tratamiento y obras hidrosanitarias, cualquier empresa paraguaya puede hacer. No hace falta que vengan empresas de afuera. Hay un hecho objetivo, arquitecto. De lo que cuentan los que hoy están al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicación. Sí. Ellos dicen que encontraron un ministerio en una situación calamitosa. ¿Cierto? En una situación desastrosa. Sí. Con una deuda millonaria a las empresas constructoras. Cierto. Que se tuvo que rediseñar, se hizo un lobby correspondiente, se hicieron los bonos, se cobró, se planificó, se revisó si los contratos correspondían, si el pago, el desembolso correspondía. Eso me dicen y me consta. Llevó un tiempo importante de concentración y de trabajo riguroso. Vos sabés, perfectamente bien. Gobierno anterior obra por todas partes con una intención, que lo hemos hablado acá en este programa, ¿cierto?, de beneficiar a la empresa del expresidente Mario Abdo Benítez con el tema del asfalto, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, encontraron un ministerio en una situación muy complicada. Sí. Y ahí es donde algunos amigos empresarios me dicen, sí, eso se subsanó, porque por la deuda, por la deuda. La deuda se pagó. No. ¿Cómo que no? No. ¿Y cómo que? Yo te voy a contar. ¿Cómo no se pagó la deuda? No, señor. La semana pasada denuncié públicamente y le dije a la ministra, te doy una semana de tiempo, una semana,
para que publique, porque tiene que ser información pública, ¿a cuántas empresas se le pagó de los bonos emitidos y autorizados por el Senado de la Nación con las empresas constructoras? ¿A cuántas empresas? No presentó en ningún lado. Dicho esto, quien avisa no traiciona. Yo como comunicador dije, muy bien, yo voy a contar la verdad, señores. Hay empresas que cobraron el 30%, el 40%, el 50% y el 60%. Y hay empresas, y ahí hay que hablar con los gremios, y sobre todo con los presidentes de gremios. ¿Cuánto cobraron? Ellos o algunos. Entonces yo dije... Espera un poco, para entender, porque o sea, yo compré el relato de que se pagó todo. No se pagó todo, mentira. Bueno, ¿vos tenés información de eso? Sí. Pero dijiste que algunas cobraron 30, 40, 60. Sí, hasta ahí llegaron. ¿Se pagó entonces una parte? Una parte. No se pagó todo. No se pagó todo. Entonces se pagó, pero no se pagó todo. Así mismo. ¿Y quiénes cobraron todo? Y los mimados. ¿De quién? Los mimados. ¿Qué quiere decir los mimados? Y los mimados del Ministerio de Obras Públicas, pues no le quiero involucrar a más gente. Pero cobraron los mimados. Preguntarle un poco al presidente de los gremios si cuánto cobraron. Empresas de los presidentes de los gremios. Capaco y Cavialpa. Cobraron todo. Preguntarle. ¿Cuánto cobraban por encima de sus socios? Terrible. Es terrible. Por eso que yo dije que el Fiscalía y Contraloría tienen que entrar al ministerio a revisar, porque si se emitieron bonos... Pero la ministra de nosotros nos dijo que ella pidió que entre la Contraloría precisamente a revisar algunos contratos, porque ella había dicho, nosotros no vamos a pagar $1 si no corresponde. Sobre todo acá nosotros hicimos referencia en el informe pagos pendientes de los intereses. Sí. Que a mí me dijeron algunos empresarios de la construcción que... ¿Corresponde? Que corresponde porque no se está pagando. Así mismo. Pero no se está pagando no por un capricho nomás de quienes están al frente del ministerio, sino porque quieren tener la certeza de que efectivamente eso corresponde o no corresponde. Espera un poco, Jorge. Vos dijiste muy claramente que el ministerio se tomó por lo menos 5 meses Sí. para analizar las deudas. Este servidor en el gobierno anterior ya denunció la deuda con que iba a dejar el gobierno anterior. Yo dije, la deuda está en más de $500 millones, dije. Sí, me acuerdo, Y dije, hablamos varias te dije veces. a vos, en varios lugares dije. Sí. La gente por lo visto no cree lo que uno dice, y yo trato de ser siempre muy claro porque tengo una conducta muy clara, lo demostré estando dentro del Estado. Y hoy, ¿dónde estamos en la realidad? $600 millones se emitieron para las empresas constructoras. ¿Y cuánto se pagó? No se pagaron los 600 millones. ¿Por qué no se pagó? Hoy no hay plata en la no calle. se pagó todo. Y no se pagó todo. Todo, Y bueno, todo. y no hay plata en la Sí, calle, pero vos, hermano. Arquitecto, si no se pagó, yo interpreto eso. Sí Bueno, no se pagó, Ah. no se pagó todo, correcto. Claro. Vamos a hablar bien del español. Sí. No se ha pagado, no se honró toda la deuda que se tiene con las empresas y no entiendo por qué. Que no me venga la ministra que va a decir, tengo que seguir revisando. Hello, ¿qué es lo que vas a seguir revisando si ya revisaste de arriba, abajo, izquierda, derecha? O sea, tenés un problema de gestión, hermanita. Te quiero mucho, pero llorar no puedo. O sea, tenés que llevar adelante el país. Con este cambio que se dio, en realidad hubo 2 cambios importantes. El tema de transporte, y eso ya se habló, Sí. y el viceministro de Obras. Con el cambio que se dio en el viceministerio de Obras, a mí me dijeron que se le imprimió celeridad a lo que era el reclamo precisamente. Con Cosa el que está ahora. Yo no lo conozco al ingeniero Hugo Arce, pero por lo que me di cuenta y por lo que me enteré, le dio mucho más dinamismo. Pero él está luchando contra un esquema también. ¿El esquema de qué? ¿De la lentitud? Y el esquema de la lentitud. Entonces, el Paraguay no avanza como tiene que avanzar. Pero acá lo que yo como siempre digo es, vamos a hablar de una realidad. Contame con qué presupuestos cuento para poder llevar adelante las obras prioritarias. ¿Cuáles van a ser las obras prioritarias? ¿Por qué, por ejemplo, cuál es la fecha de terminación y culminación de las obras alrededor del puente en Alto Paraná? Por ejemplo, acá no se habla del tema del Metrobús, que ella, y lo voy a decir con todas las letras, ella fue directora de la DIPE, Dirección de Proyectos Específicos, Sí. Especiales del Ministerio de Obras Públicas.
Dice, no voy a llevar adelante el Metrobús. Esperan un poco, el único sistema que tenés para llevar adelante que le puede solucionar el problema a una parte importante de la ciudadanía ya no quiere llevar adelante. Que el gobierno anterior enterró. 39 millones de dólares enterraron el gobierno de Marito. O sea, Vince. Y te pregunto yo, ¿a quién ella le denunció por algo? Yo no vi en ningún lado. Acá hay problemas, como yo siempre dije, que no se investigaron. Puente de la Victoria, Puente Héroe del Chaco. Arquitecto Metrobús ya mató al gobierno anterior. ¿Qué culpa tiene Claudia Centurión? No investiga. O sea, esperan, ¿a quién le dijiste? Quiero que se investigue esto. Por ejemplo, el tema del Puente Héroe del Chaco, que tiene un sobrecosto de tanto que no podía tener ninguna adenda, porque es de ajuste alzado. O sea, se viola el llamado a licitación. Se cayó un puente que se murieron 3 personas. ¿Qué pasó con ese informe? Acueducto del Chaco, que conozco perfectamente bien, ¿eh? Ese sí que es un tema que conozco y podemos tener un programa si querés de eso. Y te voy a contar la verdad, la real verdad. Acueducto, vamos a ver, yo estoy esperando un informe de auditoría. Yo te cuento. MOPC para hacer acueducto. Sí, sin problema te voy a contar. El problema real de eso. Y que se vuelva a caer en el mismo modelo perverso porque que ahí tenemos. Tiene que haber responsable. Se supo que el proyecto estaba mal diseñado, igual se siguió desembolsando dinero. Pero el ministerio también es gran responsable porque el ministerio tiene que poner los materiales. Y ahí empieza, como yo siempre digo, ¿por qué te metes en un tema que no te corresponde? Vos lo que tenés que hacer en contrataciones normalmente y cuando vas a hacer rutas, lo mismo. Vos tenés que cerrar un esquema, proyecto, construcción, mantenimiento y control de peso por parte de las empresas por 10 años. Y te olvidás de eso. ¿Entendés lo que te digo? Mañana voy a hablar con Marco Liceche, creo que es el creo que voy a hablar con él, digo, porque pautamos. Es el viceministro de Finanzas del MOPC. Esta mañana hizo una declaración en una radio, dijo, mencionó que este año ya pudieron ejecutar un total de 158 millones de dólares. Sin embargo, el otro día la ministra nos dijo 540 millones de dólares. Entonces yo digo, ¿cómo es que no se ponen de acuerdo el dato que aporta la ministra con su viceministro? Tú dices la diferencia, 158 millones de dólares versus 540 millones de dólares. Pero acá se confunde pago de deudas. No puede ser otra cosa. Con obras nuevas. No hay obras nuevas. O sea, ¿qué es ejecución? No, pero esta es ejecución. No hay ejecución, mentira. No existe la ejecución. De nada no existe ejecución. Mencionó que este año ya pudieron ejecutar un total de 158 millones de dólares. ¿Pero de qué obra? Marco Liceche, viceministro de Finanzas de MOPC. Y Marco Liceche, que me disculpe, lastimosamente no está sentado acá delante de mí, porque le voy a pedir que me demuestre él que está ejecutando qué obras nuevas hay de gobiernos anteriores. Datos objetivos, miramos en el portal de contrataciones públicas, no hay ninguna adjudicación 0 hasta ahora. Menos 0. 0. Menos 0, señores. Bueno, en síntesis, ¿qué tenemos que hacer con el MOPC? Y hay que preguntarle al presidente de la República porque viste que la ministra está puesta por él. Pero yo creo que no tiene gestión. Yo creo que no se justifica, se limpió, se puso en orden. Lo que el gobierno anterior dejó en descalabro se puso en orden y a partir de ahora se armó el banco de proyectos, se le presenta a los gremios el banco de proyectos y a partir de ahora empieza a arrancar. Yo no creo en nada de lo que dicen. Y mira que le voté al presidente de la República, compré su discurso, quiero un Paraguay mejor, pero yo no veo cambios. O sea, yo no veo gestión. En el MOPC no veo. En el MOPC no veo gestión. No hay gestión. No hay gestión. No veo cómo van a llevar adelante. Hablan ellos, el presidente el otro día dijo, quiero hacer 7 hospitales. Y yo quiero ser astronauta, presidente. No, pero ese tiene la plata de Itaipú, está eso. Espera un poco, la plata de Itaipú se tiene que ir a obras de infraestructura eléctrica, hermano. El 1 de enero. Se explicó, hay tres proyectos. Cuidado, no, que no les engañe. Pero yo me quedo con lo que presentó el presidente. Esperando que todo está muy ansioso. No estoy ansioso. No está muy ansioso. Me preocupa. Le va a ganar. El tiempo, le van a ganar las promesas que se hicieron y no se pueden cumplir. Eso es lo que me preocupa. Hay que ser claro en el manejo de la administración pública. Yo lo otro espero. Yo me voy en los datos objetivos. DNSP, 0 adjudicación, 9 meses. Ese sí es un dato objetivo. 10 meses. Y tengo datos también acá. Me están escribiendo empresarios de la construcción. Eso que hacía referencia al tema de los pagos. No se paga. De los principales referentes de los gremios. Sus empresas están felices. Obvio. El resto, nada.
Me dicen acá, gente que no los voy a mencionar, ¿verdad? Pero Los perros se están enojan cuando confirmando. yo hablo así, pero vamos a construir entre todo el Paraguay, así como ellos quieren. Sí. Y vamos a tratar de construir bien, ¿verdad? No a la medida de cada uno, porque si no, no construimos el Paraguay. Vos te vayas a hacer una ruta, No le da. a los 3 meses que inauguraste está toda rota. Vos ya no le das más tiempo a Claudia Centurión. No, yo, espera, y voy a corregir y voy a decir, probablemente sea el único profesional de la construcción, porque yo construyo y conozco, que desde el primer día dije, va a fracasar. Todos los periodistas, ¿cuántos periodistas hay? Nambrena. Petardo al aire, boca putre por tres. Yo dije, ella no conoce el ministerio. Ella no tiene horas obra. Hay que entender lo que es la obra pública. Hay que entender lo que son las obras. Hay que entender el mecanismo de gestión. Da huerecoy esa experiencia. Puede ser buena chica, puede tener una buena formación afuera, pero te falta ese bagaje. Honesta, me dijeron. Honesta. No, yo no pongo en tela de juicio, pero no me vale, no me sirve. Al contrario, si sos honesta, Imbehue. da un paso al costado, mi amor. ¿Sabe por qué? Dale tiempo, arquitecto. No, ¿qué tiempo si no se acaba el gobierno? Gracias, arquitecto. Gracias. Vamos a seguir hablando. Vamos a seguir hablando. A la vuelta de la pausa va a estar con nosotros el senador Natalicio Chase, presidente de la Comisión de Obras del Congreso. ¿Qué dice el senador Natalicio Chase a la vuelta de la pausa? Ya venimos. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a la gente que nos ve en tu programa. ¿Va a ser líder de bancada o no, Colorado? Y es una decisión que se va a tomar dentro del 1 de julio entre los colegas y seguramente participará también el líder del movimiento, el presidente de la República. Quiero ser, pero... O sea, que vos querés ser. Sí, quiero ser, claro. ¿Por qué un líder? ¿Por qué es importante un líder de bancada? Y el líder de bancada es un representante de la bancada elegido por sus pares. Y entonces es una demostración de que los colegas te tienen en cuenta y es escalar un peldaño en tu carrera política también, ¿verdad? Representarle a una bancada del Partido Colorado en el Congreso y además la bancada del Partido de Gobierno, ¿verdad? Del movimiento de gobierno. Yo sé que desde la Comisión de Obras del Congreso, Senado, que está a tu cargo, le están haciendo el seguimiento a todo lo que viene haciendo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. O sea, porque tiene que ver con la comisión a tu cargo, senador. ¿Cómo ves la gestión de Claudia Centurión? Bueno, estuve mirando un poquitito antes de entrar, estuve mirando un poquitito la intervención del arquitecto Masi, que le conozco hace mucho tiempo, ¿verdad? Yo creo que en mucho lo que dijo está equivocado. Está equivocado porque su análisis es muy frío. Este gobierno comenzó con un capítulo difícil en el Ministerio de Obras Públicas. Comenzó y nos tocó a nosotros aprobar una ley de $600 millones para pagar proyectos y ejecución de obras que ni siquiera existía en el presupuesto y ni estaba previsto cómo se iba a pagar. Por eso tuvimos que inventar venta de bono para pagar esas obras. O sea, esas obras se adjudicaron y se licitaron sin tener los contratos, su financiamiento cerrado totalmente. Y yo creo que el primer periodo de construcción del Ministerio de Obras Públicas fue ordenar la casa financieramente, que era lo más importante. Las empresas tenían 6 meses, 8 meses sin cobrar y eso recién se pudo regularizar a fin de año. O sea, ahí hay 6 meses de plazo buscando el dinero para pagar ejecución de obra que estaban realizando las diferentes empresas y se abonó el 100% a diciembre. Ese fue un gran logro de la administración. Ahora, hay que hacer un análisis. Nosotros, si bien yo... un 100%. De la deuda, sí. De la deuda registrada, sí. Sí. Las obras siguen generando deuda y seguramente se van a seguir pagando. Lo que no se pagó son los intereses que generaron esos atrasos, que va a ser seguramente un capítulo que vamos a estudiar también en el presupuesto de este... Yo hablé con varios empresarios de la construcción y me dicen que esos intereses tienen que pagar, pero yo creo que están haciendo una revisión que se justifica. Primero el Ministerio deberá tener el número cierto, ¿verdad? Y en el estudio de presupuesto seguramente nosotros también estudiaremos la inclusión del pago de los intereses porque está exigido por la ley, es insalvable el no pago, ¿verdad? Claro. En algún momento se debe honrar esa deuda. Además que, acordate, Jorge, que
las obras en un gran porcentaje fueron financiadas por los mismos contratistas con la cesión de derecho al banco. Esos bancos cobraron intereses a las empresas. Esos intereses deben ser pagados en algún momento. Cuando estén los números, deberá ser incluido en el presupuesto. Pero con ese seguimiento que nosotros hacemos de la Comisión de Obra del Congreso, el Ministerio de Obras Públicas tiene $1.000 millones en contratos firmados, ¿verdad? Tiene 168 contratos en ejecución y además tiene ya en proceso licitatorio y en proceso de adjudicación. Tengo un listado acá que justo tengo del informe que me preparan la Comisión de Obra. En proceso de licitación tiene la Ruta 1 por $430 millones, la Ruta de la Soberanía, que está en el Fomplata para su evaluación, me parece ya habrán terminado el proceso, por $220 millones, Malla Sur. Nosotros aprobamos la ley de las plantas de tratamiento de Lambaré por $100 millones de Lambaré y Mariano Roque Alonso. Tiene el mantenimiento de la ruta Villeta-Alberdi, tiene la licitación del Granero del Sur y también hay diferentes procesos que están en estudio para no objeción de préstamo, ¿verdad? Que son muy importantes, casi por $800 millones. Y ese proceso no es instantáneo. Lastimosamente, entre el cambio de gobierno no se quedaron engranados las cosas para que se pueda imprimirle la velocidad que estaban reclamando en la intervención anterior. Yo también hablaba con algunos referentes del sector, ¿verdad? Es natural, ¿verdad? Porque hubo un parate, el no pago, números de empresas inclusive que no tenían la espalda para aguantar el no pago, entonces tuvieron que desprenderse de gente. Entonces había como que una ansiedad desmedida, digamos, ¿verdad? Yo quiero tratar de entender, ¿verdad? Porque me voy nomás al dato objetivo y hoy yo entro al portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y hay 0 adjudicaciones. Eso que mencionaste es todavía a definirse, ¿verdad? A futuro, pero hoy es 0. Entonces ahí yo dije, ¿por qué pasa, verdad? El anuncio en el informe que hizo el presidente Peña en la sede de ustedes, los Colorados, ahí en la Junta de Gobierno, él hablaba de obras también a futuro, ¿verdad? Y ahí yo dije, pero ¿por qué no se definió ya antes? Y me dicen oficialistas, tuvimos que ordenar la casa. Y ahí es donde hay otra opinión dividida. Me dice, pues ya 9 meses, ya pasó mucho tiempo, ¿verdad? Cualquier proceso de construcción de una obra, y a mí me tocó estar, yo fui viceministro de Obras Públicas 2 gobiernos de seguido, ¿verdad? Y cualquier proceso de administración, cualquier proceso para la contratación, desde el que se toma la decisión política de la construcción de una ruta, hasta el final de conseguir el financiamiento, la objeción del ente financiador, el llamado a licitación, la adjudicación, el pago del anticipo para el inicio de obra es 1 año y medio, de cualquier lado. 1 año y medio. 1 año y medio. Entonces, en el mejor de los casos, si fuésemos excepcionales, podemos terminar ese proceso en 1 año, porque también está de por medio la aprobación de la ley en el Parlamento, ¿verdad? O sea, y la inclusión en el presupuesto. Es natural, decís. Es natural si no viene engranado. Lo que pasa es que para que esto esté engranado, la administración que se fue debió haber dejado listos los procesos para que la siguiente administración siga. Si tiene que comenzar de 0 y bueno, y tenés el plazo de ejecución, ¿verdad? Yo realmente... eso, los hechos demuestran que no quedó ese... o no estaban iniciados, ¿verdad? Y encima tenía la deuda. Primero dijeron, bueno, vamos a arreglar la casa, claro, y después seguimos, ¿verdad? Porque tampoco podés agarrar y licitar 100 obras sin presupuesto. Por más que el mercado te exija, bueno, queremos $1.000 millones en obra, y bueno, pero ¿cómo pagamos, verdad? El primer análisis. Yo hoy justo revisé, desde el Parlamento nosotros tenemos el seguimiento de la ejecución presupuestaria. El Ministerio de Obras Públicas, hoy estamos en el mes... prácticamente 6, o sea, el inicio del mes 6, y tiene 41% de ejecución de su presupuesto. O sea, para decir que no se está ejecutando, tiene una ejecución estrella, digamos, ¿verdad? Ahora que haya o no haya nuevas obras es otra cosa, pero la ejecución del presupuesto aprobado, que es $725 millones de presupuesto aprobado, el 41% está ejecutado en el sistema, ¿verdad? Que es lo que nosotros podemos ver. Los detalles de esa ejecución... Me parece un dato interesante, sí, senador,
porque yo siempre digo, los números pues son irrefutables. Son irrefutables. Ese es un hecho objetivo. Vos tenés un presupuesto, 700, ¿cuánto dijiste? 725 millones de dólares, alrededor, dólares más, dólares menos, 2024 tiene el ministerio en el nivel 500, que es sin los sueldos, ¿verdad? Lo que es obra. Sí, sí. Y tiene 41% de ejecución figura en el sistema. Arrancando la mitad del año, digamos. Todavía no llegamos a la mitad. Todavía no llegamos. No llegamos a la mitad. Entonces, está bien. Los procesos, los 800 millones de dólares que se están licitando, que en 2 meses más van a estar adjudicados, más o menos, que está en proceso de evaluación, y van a entrar dentro de ese periodo de ejecución seguramente en el segundo periodo del año, ¿verdad? Algunos, y otros hacia fin de año, lo que son los sistemas de tratamiento de agua y esas cosas. Esté quien esté y que entienda así, sea un genio en el manejo del MOPC, este proceso iba a ser nomás luego así. Este proceso le toca a cualquier ministro. A cualquiera. A cualquier ministro le toca este proceso. Y más que el ministerio tiene mucho nivel técnico, tienen todos los funcionarios intermedios del ministerio que hacen posible que con pequeños cambios en las designaciones se puedan llevar adelante los procesos. Yo creo que hay la capacidad técnica en el ministerio. Los ministros solamente llevan la voluntad política, ¿verdad? Y eso también es importante, ¿verdad? Yo creo que también se reconoce este cambio que se dio en el viceministerio de Obras. Puedes leer de 2 maneras. Uno, de que efectivamente hiciste un cambio allí, que es la parte más técnica, digamos, que estuviste ahí, ¿cuánto? 2 situaciones diferentes, viceministerio de Obras. Es un reconocimiento de que se necesitaba imprimir la mayor celeridad. Empresario de la construcción, dice. El señor que viene ahora, te parece que yo no le conozco, le invitamos y nos dijeron que no podía hoy. Arce, el apellido, que le imprimió celeridad, a diferencia del que estaba anteriormente. Ahora, eso es un reconocimiento también de que se percataron de que necesitaban hacer algunos ajustes, etcétera, etcétera. Puedes leer de esa manera también, o no, ¿verdad? Yo creo que le conozco al viceministro que se fue del gremio, porque yo también soy ingeniero y soy del gremio de la construcción vial. Yo trabajé mucho, mi empresa personal de construcción vial, si bien ahora no soy más contratista por razones obvias, claro, ¿verdad? Siempre ese fue mi trabajo. Hugo Arce fue mi compañero de facultad, también el actual viceministro, ¿verdad? Y él es de la casa hasta hace muchos años, y yo creo que tiene las herramientas para darle al ministerio la celeridad que necesita, ¿verdad? El viceministro que se fue es un cambio violento en tu sistema de vida ser viceministro. Es una dedicación absoluta, olvídate de la familia, es de lunes a domingo, ¿verdad? Y yo creo que en su evaluación él me dijo, mira, yo quiero recuperar mi familia, mi a mí me dijeron, miércoles, jueves ya tenía el interior. Sí. Y volver el domingo y al día siguiente, el lunes, tenía que estar a las 6 de la mañana en la oficina de vuelta. Así es. Es el sacrificado ese, y es el brazo ejecutor. Si bien el ministro también, hubieron ministros que tenían ese recorrido, pero no es lo normal, ¿verdad? Claro. Entonces, retomando este tema, se percibe también ansiedad del sector, porque ellos dicen, sentimos nosotros este parate porque vinieron golpeados desde cuánto tiempo arrastrando esa deuda histórica que dejó el gobierno anterior, que se subsanó hasta diciembre. Ahí te iba a preguntar si se puede tener un poco para aclarar, ¿verdad? Me quedo con una partecita de lo que dijo el arquitecto Masi. No se pagó en un 100%, dice. Se puede contener, ustedes pueden pedir tener la certeza de que esa deuda se pagó en un 100%, porque él dice, a algunas empresas se le pagó 30, a otras 40, a otras 60, y las mimadas que pertenecen a los presidentes de los gremios de Caviar, Pacapaco, cobraron todo. Yo no sé si esa es una lectura del arquitecto Masi, el que estuvo anteriormente, pero efectivamente todos cobraron. A mí, yo te digo, ingeniero, tengo acá mensajes de empresarios del sector de la construcción, me dijeron que no cobraron todo y que están preocupados. Nosotros tenemos solamente como Congreso, justamente me parece que hace 3 días, Jorge, recibimos un informe que había solicitado en plenaria el senador Dionisio Amarilla, que preside la Comisión de Cuentas y Control, que es la que más lleva en cuenta estos análisis, ¿verdad?
Yo no revisé el informe, pero el Ministerio envió con el listado de todos los pagos. Ahora, yo, de acuerdo al análisis y a la experiencia en el trabajo, yo no creo más ninguna aseveración si no te muestran los documentos, ¿verdad? Porque la gente te dice, me debe y no me pagó, pero no está certificada su obra, o no está medido, o tiene defecto, o entonces no puedo dar una opinión respecto al saldo a pagar, pero sí creo que se puede. Nosotros como comisión de obra estamos disponibles para que cualquier empresa constructora se acerque si quiere a llevarnos su caso, que nosotros vamos a pedirle informe al Ministerio de Obras Públicas a ver si es cierto lo que están reclamando, ¿verdad? Pero hasta ahora no tenemos un solo reclamo, uno solo, escrito. Formal, oficial. Formal, oficial, ninguno, ¿verdad? Sí, de manera así... No, no tenemos un reclamo así de que nos vengan a decir, ayúdame, que esto no se está cumpliendo, ¿verdad? Lo que sí se tiene es el tema de los intereses. Los intereses sí, no se pagó a nadie. A ni uno solo. A ni uno solo. Pero, y eso se está analizando si se va a pagar o no. Y el Ministerio tiene que analizar. Lo primero que tiene que hacer es tener los recursos, ¿verdad? De dónde van a salir. Porque creo que está arriba de los 100 millones de dólares ya hoy. Senador Natalicio Chávez, vos solo el criterio de que se tiene que pagar, porque me dicen que hay gente del gobierno que dice esto no hay que pagar. Y ahí es donde genera un serio problema. Yo creo que cuando la culpa es del administrador del contrato, tiene que pagar. Está establecido en una ley, ¿verdad? Y eso está demostrado que quien tuvo la culpa. Claro, vayamos a los casos más que yo más conozco, por ejemplo, que son el descuento de certificado en banco privado. El Ministerio le autorizó a las empresas a que hagan el descuento del certificado porque no tenía recursos para pagarle. Entonces la empresa descuenta el certificado en el banco le cobra 14% anual el primer año, llega a fin de año, no le paga todavía el Ministerio, le vuelve a cobrar el segundo año 17%, ¿verdad? Y el Estado no le pagó 2 años. Entonces, ¿quién tiene que pagar ese interés? La responsabilidad del contrato era a los 60 días, dice el contrato, en el 100% de los casos, ¿verdad? Que tiene que pagar. Que tiene que pagar. Entonces, cerrando, ¿no se dio ese, cómo es el término que usaste? El engranaje. El engranaje. El engranaje. Eso hizo que se haga todo lento el proceso. Saldar la deuda y después, como no se dio el engranaje, administración anterior, este gobierno se tuvo que empezar de cero para que se mueva esta maquinaria. A tu criterio y mirando tu experiencia en el tema en el viceministerio de Obras, es decir, 1 año y medio en promedio, eso dura nomás, proceso natural. De una concreción de un préstamo, o sea, de un proyecto, para que se lleve a ejecución dura más o menos entre 1 año y medio dura. Normalmente si era cero, ahí todavía, sí, comenzamos de cero, ¿verdad? O sea que hoy estamos todavía en el tiempo razonable, digamos. Haciendo ese análisis frío, sí, Jorge. Yo verdad, no conozco a fondo los detalles de la administración de obra del Ministerio. Conozco lo que nosotros tenemos acceso, que es lo que te estoy contando, ¿verdad? Que son los proyectos que nosotros aprobamos en la Comisión de Obra y el seguimiento que le hacemos normalmente a la ejecución en general, ¿verdad? ¿Cuál es el proyecto más ambicioso en la Comisión de Obras? Que aprobamos o que está... No, que está ahora más ambicioso en este periodo. Y lo más ambicioso en este periodo creo que fue el tren de cercanía. Eso está. Nosotros aprobamos, le dimos la autorización al gobierno para que se inicien las gestiones para obtener el crédito, para que se pueda concretar. Tiene que volver, cuando esté concretado el crédito, tiene que volver al Congreso para su aprobación. Pero ya está... Me da la sensación de que repetimos cada gobierno... No, ese se aprobó por primera vez hace 3 meses, pero ¿verdad? Cuando estaba entre Paz Salinas, antes ya estaba todo listo, luz verde, todo listo, nos dijeron después... Nunca estuvo listo porque nunca llegó al Congreso. Si no estaba aprobada la ley, no había nada que hacer, no comenzó todavía. Recién ahora vamos a... Cuando nosotros aprobamos, le dimos el puntapié, ¿verdad? A partir de ahí podemos contar el cronómetro. Eso va a solucionar muchos problemas que tienen que ver. También es muy ambiciosa y muy efectivo va a ser el tema de la duplicación de la Ruta 1, que ya está en proceso licitatorio, ¿verdad? Tramo por lo menos de Tonoró, donde dice, como contó el otro día la ministra, hasta Quinde. Hasta Quinde, va a descomprimir mucho. Ese es un proyecto muy importante. Y después los proyectos que anunció el presidente,
más recientemente cuando tuvimos el resultado de las negociaciones de Itaipú. Claro. ¿Verdad? Esos 7 grandes hospitales, esos son obras para saber nomás, porque nos hablan mucho. ¿Qué quedó lo del aeropuerto? Nosotros no tenemos ningún... No, en la Comisión de Obras no tenemos nada de eso. No hay nada. Había un proyecto de la DINAC que conocía yo, que se estuvo estudiando en el gobierno anterior para la construcción del aeropuerto. Se aprobó, sí, creo que era en el lado del Chaco. ¿Verdad? No en la situación actual, y era $200 millones el complejo total. Y hay otro, en realidad, que se aprobó, que a mí me mostraron que está en el predio actual. Después hay otra pretensión del lado del Chaco. Del lado del Chaco, ¿verdad? Pero ahí todavía no hay una decisión porque a largo plazo y no, etcétera, etcétera. Dale, senador, te agradezco. Acá tengo un mensaje, me dicen impecable el senador Natalicio Chávez. No es tu señora, está también por ahí mi señora, sí, por eso le di a tu señora, que me acompaña siempre. Impecable, maneja muy bien la cuestión. Dice acá, no te voy a decir quién, pero un prestigioso abogado tiene ese concepto sobre tu trabajo. Bueno, se define entonces políticamente. ¿Estás listo para liderar la bancada de Honor Colorado en el Senado? Y estoy listo. Vamos a esperar el momento. Nunca hay que adelantarse a las cosas, ¿verdad? Va a ser... En su momento van a elegir los colegas y también los líderes van a tomar esa decisión, pero es un logro importante en la carrera de cualquier político. Gracias, senador, por su tiempo. Muy Gracias, amable. Jorge. Gracias. Natalicio Chávez estuvo con nosotros. Nosotros hacemos una pausa. A la vuelta, Félix Sosa, presidente de la ANDE, el ingeniero Francisco Escudero, director de planificación de estudios de la ANDE. Vamos a hablar sobre esta histórica licitación para vender energía al Brasil después de 50 años de espera. La vuelta a la pausa, ya venimos. Contexto lo que habíamos anunciado. Histórica licitación para vender energía al Brasil tras 50 años de espera. El informe y hablamos con nuestros invitados. Histórica licitación para vender energía en Brasil tras 50 años de espera. El gobierno anunció a través de la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, la primera licitación de un bloque de 100 megavatios de energía para ser comercializado directamente al mercado libre brasileño, lo cual marca un hito histórico tras décadas de espera. Bajo la modalidad de licitación pública internacional, garantizando la transparencia del proceso, se publicó en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas la convocatoria número 2738/2024 para el concurso de precios de venta de energía eléctrica paraguaya para el ambiente de contratación libre del mercado eléctrico brasileño. De esta manera, el Paraguay podrá vender 100 megavatios de energía de la usina Acará al vecino país. Esto es posible en el marco del instrumento de entendimiento firmado entre ambos países sobre directivas relacionadas con la energía de Itaipú binacional, de fecha 7 de mayo del 2024, en el que Paraguay y Brasil aceptan que nuestro país tenga la posibilidad de inmediato de vender su energía al mercado libre brasileño, de acuerdo con las normas actualmente vigentes en ese territorio. Esta decisión lograda en el gobierno de Santiago Peña marca un hito histórico al conseguir la exportación de energía luego de 50 años de espera. De acuerdo con la licitación publicada en la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, está prevista la entrega de ofertas el próximo 1 de julio. Con relación a las condiciones de la colocación, se oferta energía de la central hidroeléctrica Acará a un plazo de 1 a 6 años, con entrega en la subestación margen derecha, vinculada al nodo de frontera de Itaipú, y se apunta a los agentes del mercado libre que actualmente cuentan con la habilitación para importar y exportar energía eléctrica de los países del Mercosur otorgada por el Ministerio de Minas y Energía del Brasil. Los interesados brasileños podrán realizar las consultas correspondientes a través de un correo institucional habilitado para el efecto, hasta 10 días antes de la fecha límite de presentación de sobres. La ANDE, cuya carta orgánica le faculta hacer este tipo de negocios de energía, tiene muchas expectativas con esta colocación en el mercado brasileño, ya que esto abre un camino de oportunidades a futuras inversiones en generación de energía en territorio paraguayo, así como también a la energía proveniente de las binacionales. El presidente de la República, Santiago Peña, calificó como histórica la licitación de venta de energía al Brasil, dentro del hito trascendental en las relaciones energéticas con el vecino país.
logrando además una reivindicación histórica para Paraguay que nos permitirá vender directamente nuestra energía al mercado brasileño. Con este acuerdo, damos también inicio al proceso de revisión del anexo C, cuya definición será clave para el desarrollo del país en los próximos años. Ingeniero Félix Sosa, presidente de la ANDE, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, y a todos los televidentes. Un placer estar con ustedes. Gracias. Está también con nosotros el ingeniero Francisco Escudero, director de Planificación y Estudios de la ANDE. ¿Qué tal, director? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, arrancamos con esto. ¿Qué expectativas tiene la ANDE respecto a esta convocatoria? Realmente tenemos una alta expectativa. Porque realmente, como el material menciona, es un hito histórico para el sistema eléctrico paraguayo, porque por la primera vez que el Paraguay va a poder ofertar su energía en el mercado libre de Brasil, ¿verdad? Tenemos que recordar también que en el año 68 ya se había iniciado de la exportación de energía de Acaraí a Copel, pero a una distribuidora de Paraná. Pero es por la primera en la historia es que vamos a poder ofertar nuestra energía a este gran mercado brasileño, ¿no es cierto? Y por otro lado también es importante mencionar que en Brasil existen dos ambientes de contratación. El ambiente de contratación regulado, ¿verdad?, que más a largo plazo para los clientes cautivos, ¿verdad?, y el ambiente de contratación libre. Es donde nosotros vamos a ofertar. Y también es importante resaltar que Brasil por primera vez también va a permitir que los países vecinos puedan, digamos, exportar a su mercado para el mercado libre, porque hasta el momento lo que ocurre es que en épocas de necesidades, por eso se llama mercado a corto plazo, ¿verdad?, es lo que permite la importación de Brasil, de Argentina y de Uruguay. Entonces es la primera vez en la historia también que Brasil va a permitir que un país vecino pueda comercializar su energía en el mercado libre. Es decir, va a tener un contrato pactado, digamos, a un tiempo determinado. Y normalmente, ¿qué es lo que se dice, Jorge? Eso es muy importante aclarar, ¿verdad? Mucha gente dice, bueno, pero la energía en Brasil es $100 en un momento dado, ¿verdad? Existe un sector que eso defiende, pero ese en caso de que exista una necesidad a corto plazo. Es decir, puede ocurrir o no ocurrir en un año. En este caso, el Paraguay va a ofertar en un mercado donde va a tener un contrato definido por tiempo definido, es decir, las reglas son claras y en un tiempo ya definido, entonces va a asegurar, digamos, ese contrato pactado, ¿verdad? Es decir, por eso la expectativa es muy grande. No solamente para poder colocar nuestra energía que no estamos utilizando actualmente, Jorge, ¿verdad? Porque esta es una prueba que nosotros vamos a realizar ahora con 100 megavatios de Acaraí. Por otro lado, también es importante resaltar que en ningún momento el acuerdo dice claramente energía paraguaya, en ningún momento habla de qué fuente sea. Pero nosotros, por una cuestión de, digamos, de prudencia, por una cuestión de ejercicio, digamos, de como un plan piloto, es que nosotros queremos empezar de Acaraí, que es 100% administrada por la ANDE, esa central hidroeléctrica, ¿verdad? Entonces, también es importante, ¿por qué es importante entrar al mercado eléctrico brasileño? Por un lado, porque es un mercado gigantesco. Y esta posibilidad de entrar a su mercado también va a permitir, Jorge, que inversionistas extranjeros se instalen en Paraguay a los efectos de generar energía eléctrica con fin de exportación. Es decir, si tenemos un mercado tan grande al lado, entonces, por las condiciones de Paraguay, para los inversionistas se pueda instalar, digamos, se pueda generar con otro tipo de fuente de generación, como la solar, por ejemplo, con fines de exportación, ¿verdad? Por eso esto es no sé si usaste ese término, nosotros pusimos como un título, sí, después de una larga espera, ¿verdad? Sí. Pero lo que viene detrás, sí, que nosotros entremos a ese mercado, yo creo que
el abanico de opciones, de ventajas es demasiado grande. Ingeniero Escudero, ¿a qué tipo de mercado y empresa está dirigido este concurso de precios de venta de energía eléctrica paraguaya para el ambiente de contratación libre del mercado eléctrico brasileño? ¿A qué tipo de mercado y empresa está dirigido este concurso? Como explicó claramente el presidente de la ANDE, ¿verdad? El mercado que apuntamos es el mercado libre, ¿verdad? Que justamente, como dijo el presidente, es un hito, porque hasta hoy día Brasil solo importa energía de Argentina, Uruguay y Venezuela para el norte del Brasil, un estado que está aislado todavía después del Amazonas, Roraima. Entonces, esto va a permitir, aparte de permitir importar energía de Paraguay, apuntar al mercado libre y que puedan participar empresas o agentes que ya estén habilitados para comercializar ese tipo de energía. O sea, no queremos nosotros experimentar con una comercializadora o un agente comercializador del mercado brasileño que no tenga experiencia en este tipo de negocios. Por eso está claro en la redacción de los términos de referencia que estas empresas, estos agentes, que son básicamente 3, pueden ser comercializadores, propiamente dicho, pueden ser autoproductores, los que producen energía para sí mismos y requieren de más energía, y están los productores independientes o concesionarios de la generación de energía eléctrica en Brasil. Está definido claramente cuáles son los agentes y deben presentar ellos los documentos que les habilite y que demuestren que tienen ese permiso para importar energía de los países del Mercosur. Por más que no esté a Paraguay, una vez que se adjudique eso en este concurso de precios, esa empresa o esa gente que resulte ganador va a tener que tramitar la normativa, la ordenanza normativa del Ministerio de Minas y Energía del Brasil que la autorice específicamente a importar energía de Paraguay para ese mercado libre. Es cierto que esto en el 2009 ya se planteó hacer y que al final, o con Lula, cuando estaba con el presidente Lugo, ya se planteó y que después esto quedó por el camino. Creo que un ingeniero en uno de los programas me dijo, no es la primera vez, esto ya se planteó, sin embargo no se cumplió. El hecho de que hoy se haga este llamado ya es por lo menos una señal que puede concretarse, ¿verdad? Yo no recuerdo en el 2009 que se haya hecho este llamado, este concurso, ¿no? Esa es la gran diferencia, Jorge. Sí. Que realmente desde el día siguiente, no el día siguiente, ese mismo día cuando se firmó este acuerdo, el presidente nos indicó a todos los que estamos ahí, bueno, ahora a trabajar. Entonces, lógicamente, a la ANDE le correspondía trabajar en los términos de referencia, ¿verdad? Entonces, comenzamos a trabajar a partir de ahí. Entonces, por eso rápidamente pudimos cerrar estos términos de referencia que hoy ya está publicado y ya estamos teniendo muchas consultas de los agentes que hoy en día operan en el mercado eléctrico brasileño, ¿verdad? Como dijo Francisco, son los agentes que hoy en día están autorizados por el Ministerio de Minas y Energía de Brasil, que tienen experiencia en la importación de energía de estos 3 países. Entonces, comenzamos a trabajar y comenzamos a operativizar. Es decir, no se quedan los papeles ese acuerdo. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Y entonces nosotros confiamos mucho que también, de hecho, todavía tenemos camino que recorrer, ¿verdad? Ahora esperamos que realmente, así como están las cosas, va a haber muchos interesados. Hasta el momento estamos recibiendo muchas consultas ya en forma telefónica y en otro caso en forma oficial a través del correo electrónico habilitado para el efecto. Es decir, hay interés en el mercado eléctrico brasileño, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir insistiendo con este tema, vamos a seguir trabajando a los efectos de que se pueda concluir bien esta primera oferta de nuestra energía al mercado libre brasileño. ¿Podemos especificar, ingeniero Escudero, qué beneficio va a traer esto para el país en general y para la ANDE en particular? Claro. Bueno, fundamentalmente el beneficio que trae esto es la posibilidad de que Paraguay pueda comercializar en ese ambiente que le estuvimos aplicando, que es el ambiente libre, ¿verdad? Como dijo el presidente anteriormente, o hasta hoy día, la única posibilidad de comercializar que hay es en el mercado de corto plazo, que es un mercado de oportunidad. Hoy está un precio alto, mañana está el precio bajo. O sea, es vender cuando se requiere por una necesidad específica. Entonces, esto nos permite comercializar en este mercado libre que da la posibilidad de pactar
contratos de hasta 5 o 6 años, inclusive con esa extensión, pactando un precio y una cantidad de energía. Y sobre todo eso permitiría el día de mañana, como ustedes saben, ¿verdad? Está previsto también la revisión del anexo C en el transcurso de este año, donde justamente Paraguay plantea la libre disponibilidad de sus excedentes que hoy día cede al Brasil. Si eso se llega a acordar, y por las informaciones que tenemos del sector brasileño, es que hay interés de que Paraguay pueda disponer de sus excedentes para comercializar en ese ambiente. Entonces, como bien dijo el presidente, esto es un primer paso, ¿verdad? Es un hito, ¿verdad? Nos sirve como un ejercicio porque solamente estamos ofertando la energía 100% proveniente de Acaral, pero el día de mañana podríamos comercializar energía de las binacionales y también lo que mencionó el presidente, la iniciativa privada que desarrolle plantas de generación fotovoltaica, que hay un marco normativo para eso y que contempla la figura del exportador. O sea, pueden producir energía que si la ANDE no requiere, ellos pueden asegurarse de colocar en el mercado regional. Entonces, eso trae un beneficio general para el país y para la ANDE. Para la ANDE justamente la posibilidad de hacer negocio. Hay que recordar también que la ANDE hoy día es la única compradora de energía en el mercado por el modelo de mercado que tenemos. Es la única que compra y es la única que revende. Entonces, eso le puede traer beneficio a la ANDE justamente de colocar esa energía a un precio de mercado que le sea atractivo, ¿verdad? Y le puede dar esa oportunidad de negocio. Y también a la iniciativa privada para poder desarrollar estos proyectos de generación en el país con el gran potencial de generación fotovoltaica que hay. Entonces, es un beneficio que va a ser tanto para el país como para la ANDE. Y esperemos que eso se pueda contemplar o realizar en el corto plazo. Este es un tema que siempre toca, ingeniero, la generación de nuevas formas de energía mirando ya a futuro. Y yo siempre decía, pues, ¿cómo hacemos que sea, despertemos el interés para que vengan los inversionistas a invertir en eso? Sí. Siempre decía eso, ya tenemos que ir pensando. Entonces, puede ser un gancho. Definitivamente. Porque generar una forma de energía para nuestro mercado y si nosotros no consumimos, tener la posibilidad de, a partir de esta experiencia, de vender al mercado de los países vecinos. Este acuerdo que se firmó es tan importante que todavía, tal vez por desconocimiento, no se dimensiona. Porque, primero, de hecho, nosotros estamos colocando nuestra energía que no utilizamos, el excedente energético de Itaipú al mercado eléctrico brasileño, pero a través de una cesión, ¿no es cierto? A través de una tarifa ya definida. Pero al tener otro camino más, también puede ser una ventaja, ¿no es cierto? Porque tenemos alternativa. Pero para mí lo más importante acá es que se va a crear un gran mercado. O sea que realmente este es el inicio de una integración energética real. O sea que es tan importante para los países de la región y que se inicie entre Paraguay y Brasil es algo demasiado importante para la región, no solamente para Paraguay, ¿verdad? Y por lo que dijiste, porque de hecho, por suerte este año también se reglamentó la ley 6977 de energías renovables no convencionales, donde realmente está la figura del exportador. Entonces, a partir de esta posibilidad, a partir de esta apertura de este gran mercado, definitivamente ya están apareciendo los interesados pensando para el efecto, ¿verdad? Entonces, pero siempre va a tener la preferencia del mercado eléctrico paraguayo. Es decir, siempre va a decir, bueno, existe la necesidad, no existe, entonces puede exportar. Pero siempre va a existir esa preferencia. La ANDE le va a decir, no, puede exportar porque no voy a necesitar para nuestro mercado, pero siempre va a ser la preferencia. Eso es importante. ¿Tenemos marco legal para eso? Tenemos. Sí. Es el marco que mencionó el presidente. ¿Verdad? El 6977 del año 2023 y que se reglamentó recientemente y ahora también en base a los interesados que se acercaron a Paraguay justamente conversando con la Dirección de Planificación y otros sectores de la ANDE y también el Viceministerio de Minas y Energía, o sea, todos los actores, porque siempre estamos trabajando en equipo con el MIC también, con el Ministerio de Industria y Comercio. Entonces, notamos de que visualizamos que existía una necesidad de la modificación de uno de sus artículos de esta ley, cuál es el tiempo de licencia y de contrato
todo para que el resultante de estas licitaciones que la ANDE va a preparar sea más competitiva la energía, es decir, más barata. Entonces pasaría de 15 años de licencia hasta 30 años, dependiendo del nivel de la licitación que vamos a ir lanzando. Una pausa cortita. Sí. Con estas Sí. explicaciones que están dando, nomás digo, como también en el debate nos quedamos en las cuestiones accesorias. ¿Por qué dijeron 1.250, en realidad es 650? No, al final nos quedamos en esa discusión cuando que en realidad hay otros beneficios, pero mirando a largo plazo es demasiado ventajoso para el Paraguay, ¿verdad? Sí. Muy ventajoso. Vamos a hablar de eso a la vuelta, Sí. a la vuelta de la pausa. Pausa cortita, ya venimos. Un poco, ¿dónde nos quedamos? Tantos papeles tenemos acá. ¿Cuáles son los precios practicados en el mercado eléctrico brasileño, ingeniero Escudero? Respecto a los precios que se practican en el mercado brasileño, justamente solo para repasar, ¿verdad? Existen estos dos ambientes, el ambiente regulado y el ambiente libre. El ambiente regulado es el que está, como dijo el presidente, está compuesto por los clientes cautivos, que son los clientes de las distribuidoras. En el caso de Paraguay, todos los clientes de ANDE somos clientes regulados, somos cautivos de ANDE. Y en el mercado libre es donde pacta libremente el usuario con el proveedor de energía que él selecciona, así como usamos las compañías celulares, que podemos elegir nosotros quién nos provee el servicio. Entonces, los precios son muy diferentes, porque los precios que se aplican en las distribuidoras vienen compuestos de dos componentes. Uno es el precio de la energía y el otro el precio del uso de la infraestructura. Y el precio de la energía es proveniente de un conjunto de adquisición de energía que se obtienen por subastas de distintos tipos de energía, las energías ya amortizadas, las energías convencionales como hidroeléctrica, las energías térmicas con gas o las energías renovables. Entonces todo eso forma como un paquete y ese precio de la energía sumado al precio del uso de la red constituye el precio que practican las distribuidoras a sus clientes finales. Entonces si separamos de esa tarifa solo el componente de energía del cliente cautivo y comparamos con el precio que adquiere ese mismo cliente en el mercado libre, la relación es casi 2-1. Para que tengamos una idea, hoy día los precios de energía que se practican en el mercado cautivo, en el mercado regulado, están en el orden de los $60-65 el megavatio hora. Y en el mercado libre, por las informaciones que tenemos, hay algunas empresas en Brasil que se encargan de publicar precios que se están practicando, precios medios que se practican en el mercado libre, están entre $28 y $30. O sea, inclusive menos de la mitad. Ahí es donde justamente se ve la ventaja del cliente cautivo, tener la posibilidad de optar y saltar al mercado libre. Por eso es que está creciendo mucho el mercado libre en el Brasil, por eso es que es un mercado pujante, un mercado importante, como dijo el presidente, un mercado gigantesco como es el Brasil, un mercado muy sofisticado. Ellos tienen más de 25 años de transformación de su mercado, entonces se abren muchas oportunidades, tanto para los clientes libres del Brasil, que puedan optar por ofertas de energía de su propio país o ofertas de energía de otros países, como en este caso estamos queriendo nosotros participar. Y ahí simplemente para poder agregar lo que está diciendo el director, el tema del mercado a corto plazo, que normalmente se considera como una referencia la tarifa en el mercado eléctrico brasileño. Ese mercado a corto plazo es cuando existe una necesidad de una semana, por ejemplo, entonces ellos adquieren de Uruguay o de Argentina, dependiendo de la situación. Entonces ese mercado a corto plazo sin contrato, a cortísimo plazo, de una semana, por ejemplo, es lo que de repente puede estar muy arriba y se está hablando de $100. Pero eso puede ocurrir o no puede ocurrir en un año, por ejemplo. Sí. Entonces eso es muy importante aclarar eso, porque de repente la gente confunde un poco esos diferentes tipos de mercado existentes en el mercado eléctrico brasileño. ¿Por qué nunca pudimos lograr esto recién ahora, con un proceso de negociación?
Nosotros pusimos, después de una larga espera, hoy, por eso en este caso plenamente justificado el título que colocamos. Esto sí es un hecho histórico. Que nos permite, como siempre le invoco, en una entrevista nos decía el ministro de Industria y Comercio, Javier Jiménez, es poner en las góndolas del supermercado de la energía nuestro producto, el producto de Paraguay. ¿Por qué nunca pudimos esto? ¿Por qué no pudimos hacer? Yo le cedería la palabra al presidente, creo que le corresponde a él dar un poco... Yo creo que una decisión del propio presidente, eso tenemos que recalcar, una decisión política, porque si en el año 2009 ya se firmó en los mismos términos y no se llevó adelante, posiblemente se falló en algunos de los estamentos, ¿verdad? Hay un ejemplo más sobre eso, que me acuerdo. Sí. Cuando se firma el acuerdo y se hace el anuncio, ¿te acuerdas que hablamos varios programas? Sí. Contaba el ministro asesor jurídico Hilo Moreno, el doctor Roberto Hilo Moreno. Sí. Nosotros estábamos todavía con el anuncio de la conferencia de prensa, todos sonrientes. Terminamos ese anuncio y el presidente ya nos llama y nos dice, "Mira, ahora hay que trabajar y llevar a la práctica". Terminó el festejo. Terminó el festejo. Usted estaba todavía abrazando, usted celebrando lo que se había comunicado, anunciado, pero el presidente ya les pide resultados y ponerse a trabajar, ¿verdad? Así mismo es. Por eso yo digo que esa decisión política es demasiado importante. De hecho, el presidente ya venía conversando con su par brasileño, lógicamente, con el presidente Lula da Silva, y también nosotros, por su indicación, hemos visitado al ministro de Minas y Energía de Brasil, hemos intercambiado notas inclusive al respecto, y con este acuerdo se concretó justamente porque veníamos ya conversando al respecto. En septiembre del año pasado, nosotros, por indicación del presidente Santiago Peña, nos fuimos a Brasilia, llevamos la nota pidiendo que definitivamente el Paraguay pueda comenzar a comercializar nuestra energía al mercado eléctrico brasileño, ¿verdad? Entonces, con ese acuerdo, lógicamente se concretó lo que veníamos conversando, y lógicamente a partir de ahí, a partir de ese mismo día comenzamos a trabajar en eso, y realmente en un tiempo récord, Jorge, pudimos concretar este llamado. Yo recuerdo un expresidente de la ANDE decir, voy a controlar el tiempo, esto no va a correr, o sea, muy pesimista, ¿verdad? Sí. Esto no va a correr, controle desde ahora, le doy un plazo y bueno, hoy menos de cuánto, menos de un mes. Bueno, un mes prácticamente ya tenemos esto. ¿Cuál es el proceso natural de este concurso de precios de venta de energía? El proceso natural para que se concrete. Claro, buena pregunta esa. Al respecto, ¿verdad? En los TDR están bien claros cuáles son los documentos que ellos deben presentar. Hay un plazo para presentar esos documentos, son 2 sobres cerrados. Una propuesta, digamos, el primer sobre contempla todos los requisitos de documentos que estamos pidiendo, que son básicamente documentos que le habilitan a ellos a importar energía a los países del Mercosur, que estén vigentes al momento, y una serie de otros documentos que son pedidos en el mercado brasileño: autorización del Ministerio de Minas y Energía, registro en la Cámara Comercializadora de Energía Eléctrica del Brasil y otros documentos que se suelen pedir en el mercado brasileño. En el caso de que estas empresas presenten sus ofertas en estos 2 sobres, el primer sobre lo que se va a hacer es abrir y revisar que cumplan todos los requisitos mínimos exigidos. Califica esa empresa, ¿verdad? Luego se da un plazo para la apertura del segundo sobre. Si hay una empresa que no califica, se le devuelve el sobre sin abrir, sobre lacrado, con la propuesta económica. Entonces, en la segunda apertura del segundo sobre, se abren los precios y ahí se establece cuáles, de todas las empresas que calificaron en el primer sobre, cuál es la empresa que tiene la mejor propuesta económica para la ANDE, ¿verdad? En base a eso, luego se tiene que suscribir un contrato, ¿verdad? Porque se adjudica, se debe suscribir un contrato justamente para darle la formalidad y el respaldo necesario y la seriedad de todo este proceso. Estamos contando con un decreto del Poder Ejecutivo que le faculta al presidente, por más que el presidente tiene las atribuciones para realizar, como usted mismo mencionó en el informe, pero queremos un respaldo de que el Poder Ejecutivo está respaldando esta operación a la ANDE para exportar esta energía eléctrica paraguaya al mercado brasileño. Y en el contrato se establecerán las condiciones técnicas, legales y comerciales de un contrato tipo como se acostumbra en el mercado brasileño. Para ir cerrando, presidente, acá también de esto que estamos charlando ahora, hay 2 cuestiones
lo que proyectamos nosotros como país. Por un lado, en este proceso de negociación con el Brasil, Paraguay impone respeto. También nos sirve también para otras cuestiones pendientes con la Argentina, el tema Yacyretá, que es otra cuestión que tiene que revisar con detenimiento. Sí, definitivamente. No quiero entrar en el detalle de escuchar unas cosas. Pero digo, también nos muestra de que nosotros estamos hoy para jugar a las grandes ligas. Ya no estamos para improvisar, que de hecho los brasileños reconocieron. La prensa brasileña reconoció eso, ¿verdad? Entonces, eso para mí también, yo decía el otro día, en vez de quedarnos buscarle la vueltita en que, a ver, acá en realidad fue una cortina de humo, que esto hay que mirar un poco más allá de lo que se ha logrado, no solamente en lo que dice textual el acuerdo, sino la imagen país, en proyección, digo, con nuestros vecinos a la hora de negociar. Es muy importante. Yo creo también es muy importante, no solamente como usted dijo, y vuelvo a decir, Jorge, todavía no se está dimensionando el valor de ese acuerdo. Porque más allá de un ingreso por un periodo de 3 años, de un monto importante para la infraestructura eléctrica, otro tipo de infraestructura de acuerdo a las prioridades del gobierno, acá se está creando una posibilidad enorme para el desarrollo energético de nuestro país, ¿verdad? Porque el mercado brasileño es 20 veces más que el mercado nuestro. Es decir, existe una posibilidad enorme de desarrollar y lógicamente a través de ese desarrollo energético el gran beneficiado va a ser la ciudadanía. O sea, que todos nosotros. Sí, entonces, algo demasiado importante. De hecho, tenemos pasos que cumplir todavía, pero estamos en el camino correcto y confiamos mucho que esto va a salir así como nos estamos proponiendo. Ojalá. Yo no lo conocía al ingeniero Escudero. Me hablaron muy bien del ingeniero y su dirección es clave. Sí. Planificación. Así es. La necesidad de mirar para el futuro. Sí. Y había sido nosotros tenemos un prejuicio a veces que ahí están unos sindicalistas que no le queremos tanto, o también hay otras personas, funcionarios así con el perfil que me contaban del ingeniero que hay que estar también orgulloso. Gracias por venir. No, por favor, un gusto, gracias. Presidente, muchas gracias por su tiempo. A la orden siempre. Gracias por acompañarnos, nos reencontramos el próximo martes. Buenas noches. La Caja Negra.